Cristo Rey, viva Cristo Rey, el grito de guerra que enciende la tierra. Viva Cristo Rey, nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón. Pelear por él es todo un honor. De un pueblo de tierra y amor, tallan que tallan sus manos, entre los mates cebados, un simple quebracho que espera ser Dios. Qué dichoso árbol. Él es curita de un pueblo derramando amor, él es sotana, él es viento, él es bandera de encuentro que juntos flamean hacia el Redentor. ¡Qué amigo que tengo! Camina zapato de encuentro con la cruz que ilumina tu pecho. San Francisco, solano en tu cuerpo, violinero viejo. Camina llamando a María pa' que teja tu santa armonía, que en tus rezos tú sigas creciendo, hombre del silencio. Muy bien, muy buenos días, queridos hermanos. Una edición nueva de El Encuentro con el zapato del encuentro, pero el zapato del misionero, que busca la oveja necesitada del hambre, que tiene hambre de la doctrina de Cristo, la oveja que busca al pastor. Por eso los sacerdotes tenemos ese deber, ¿no?, de enseñar la doctrina, no la propia nuestra, sino la doctrina de Cristo. Por eso hoy vamos a tener un programa súper especial con un héroe y hasta un caudillo también, y un santo, un beato. Hoy vamos a presentar la figura nada menos que del beato Anacleto González Flores, soldado de Cristo Rey. Vamos a entrevistar directamente desde México, nos va a hablar Paco Sánchez, que ya vamos a contar algo de él. Muy apasionante esta figura que trajo tanto bien a México, dejó un testimonio de martirio maravilloso y que nos enardece a nosotros también los argentinos que estamos aquí transmitiendo desde Argentina, La Plata, pero también para toda América, ¿no?, donde está la emperatriz de América, la Virgen de Guadalupe. Bueno, este programa, Dos Palabras aunque sea, se transmite aquí desde La Plata, Buenos Aires, FM Creación 97.7, también Radio Morenita del Valle, de 104.5 MHz de Concepción del Tucumán, Radio Murialdo AM 1290 y FM 90.5 de Mendoza, y ahora se ha incorporado hace un tiempo ya, hace poco, ¿va?, FM Latina para toda América, entonces, que también es una radio de aquí de Argentina. Bueno, justo hoy, 10, que nos falta nada menos que un día para que se cumplan los 100 años de esa gloriosa encíclica Quas Primas del Papa Pío XI, ¿no? Precisamente mañana se cumplen los 100 años de esta encíclica maravillosa, promulgada el 11 de diciembre del año 1925, documento que instituyó la festividad de Cristo Rey del Universo, y ese impulso que le dio México en esos tiempos, ¿no?, a México tan definido. Un pueblo tan definido por seguir a Cristo y seguir al Papa y a la Iglesia Católica. Por eso la Iglesia instituyó la fiesta de Cristo Rey, la Iglesia Católica, para recordar la realeza social de Jesús, cuyo reino trae paz verdadera,
al mundo, pero siempre la paz es fruto de la justicia, como dice Santo Tomás. Por eso la persecución siempre hacia Cristo y todos los que son de Cristo, y como a Cristo no se lo puede matar ya, ni a Dios, que también Cristo es Dios, pero sí se persigue siempre, como hemos visto en todos estos programas de mártires, a los cristianos, a los seguidores de Cristo, a sus discípulos. Y nosotros gloriosamente podemos también nombrar el nombre de Cristo y sentirnos gloriosos por ser perseguidos. Especialmente entonces, hoy tenemos este programa, ante el atropello permanente y cada vez más fuerte de gobernantes o el mundo entero, ¿no es cierto?, contra la fe católica, en este caso que vamos a hablar hoy del pueblo mexicano, y la valiente consagración de la nación por parte de los obispos a Cristo Rey, que enardeció más aún el odio contra la Iglesia Católica, se destaca esta figura maravillosa del gran héroe de la epopeya cristera, el joven Anacleto González. Por eso es que Paco Sánchez, Francisco Manuel Sánchez Jáuregui, sería su nombre, nos va a hablar de ese tema. Él es esposo y padre de familia, politólogo, es presidente de Por la Vida, la Esperanza y la Renovación de México, y encargado académico en el Centro de Formación Política de Líderes Católicos de la Arquidiócesis de Guadalajara, nada menos, donde es nuestro mártir, donde también colabora en la dimensión familia de la Pastoral Arquidiocesana. Dirige la editorial Los Cristeros, MX, desde donde impulsa la publicación de libros sobre el pensamiento del beato Anacleto González Flores y otros recursos que buscan fortalecer la participación activa y consciente de los fieles en la construcción del bien común. Es miembro del Consejo número 4344, el número del Consejo de los Caballeros de Colón. Muy bien, ahora por fin sí, vamos a presentar a nuestro entrevistado y nos acompañan, como siempre, mis amigos también, don Claudio Rossi, él es profesor también de historia y también abogado, el doctor Ibarra, que ahora también lo vamos a presentar para que estemos ahí cómodamente sentados en los que coincidimos todos en todos estos pensamientos tan buenos, ¿no? de los héroes hijos de España, de México, ¿no? Especialmente de Anacleto. Bueno, ahora sí, lo presento. ¿Cómo anda, Paco? Ahora sí, por fin, bienvenido a nuestro programa. Bueno, ¿cómo está, padre? Contento de estar con ustedes. Ahora sí, lo pongo también al doctor Ibarra y también a Claudio, amigos nuestros que siempre amigos de la causa. A Claudio, encima que es morochito, se lo ve más negro todavía, porque no sé si se escucha ahí. A ver, ahora. Sí, Claudio. Ahí está. Ahora a ver si Claudio, tenés la luz de atrás y no se te ve atrás. Sí, la verdad que ahí estamos. Un poco mejor. No se te ve tu rostro, Claudio. Te ves que es un morochito. Espera, a ver si me... Bueno, Paco, no le des bolilla a esta gente. Es muy oscuro este hombre, por eso. ¿Así está mejor? Ahora sí, bravo. Mucho mejor. Ahora está menos tenebroso. Mucho gusto, Paco, mucho gusto. Y gracias por... Claudio, don Diego, un placer. Por la exposición. Sí, con gusto, ¿eh? El gusto es mío. Tengo un panel de lujo, Paco, tengo un panel de lujo. Bueno, le decía recién a Paco que es muy emocionante la figura de este gran santo, de este mártir, de este caudillo, no sé, que cada vez que hablamos de él acá en Argentina nos emocionamos porque tuvo esa definición de defender a Cristo y la capacidad, el don de ser líder, ¿no? Para arrastrar a todo el pueblo
Y bueno, que es muy lindo eso, ¿no? Y que tú, Paco, vives ahí en el mismo Guadalajara, ¿no? Sí, estamos acá en Guadalajara, precisamente en uno de los barrios donde este mártir llevó a cabo su apostolado. Y nací, también tuve la bendición de haber nacido en la misma ciudad donde nació el Beato, lo que me hizo desde niño escuchar su nombre, generar esta curiosidad de los niños sobre las historias de los cristeros, y pues a partir de ahí fui profundizando en todo. Perdón, un minuto. Padre, se escucha con eco. No sé si es eso. Bueno, voy a sí, yo también escucho. Perdón, por favor, ahora mismo, voy a tratar de arreglarlo ahora mismo. Voy a sacar, me parece. Sí. A ver, ahora, sí, voy a tratar de sacar esto entonces. Perdón, Paco. A ver, ahora. No, al contrario. ¿Y ahora todavía se escucha con eco? Sí, parece que don Claudio, si mutea su micrófono, ¿Ahí se escucha? porque parece que tiene altavoces. A ver, A ver ahí. Ahí está. ¿Ahí se escucha? Me parece que era ¿Se por ahí. escucha bien? Sí, ¿no es cierto? Bueno, perfecto. Ahora sí, seguimos. Sí, bueno, pues tuve esa fortuna. Dios me trajo al mundo ahí en la misma ciudad que el Beato, en Tepatitlán, que es a 1 hora de Guadalajara. Y igual que Anacleto, pues me toca venir a estudiar acá a la ciudad capital de Jalisco, que es Guadalajara, y pues ya prácticamente aquí termino haciendo vida, pero pues apasionado de este hombre que tanto bien hizo al pueblo de México, y que pues para gloria de Dios, hoy que estamos en la antesala del centenario de la persecución religiosa y de esta resistencia heroica, pues se da a conocer cada vez más en distintos países, en distintos lugares, en la propia Iglesia de México, donde también era un desconocido. Esa es la realidad. Ah, sí. Qué y bueno, ¿no? ¿Qué les cuento? Si quieren vamos conversando, pero ¿quién era Anacleto? Pues era un hombre pobre de pueblo. Era un muchacho que nace en esta ciudad que es Tepatitlán, que realmente es un pueblecito, o era un pueblecito en la zona de los Altos de Jalisco, que está dentro del Bajío en el occidente mexicano, que es una de las regiones más características de México. Le conocemos acá como la región criolla de México, porque conserva ciertas notas hispanas con mucho arraigo, la pequeña propiedad, una religiosidad muy profunda, gente dedicada al campo y a la ganadería, con ese típico diseño de las ciudades muy español, donde al centro está la iglesia, al lado el edificio de la autoridad civil, a un costado la plaza pública, el mercado, el hospital. Es decir, crecimos, digamos, y el propio Anacleto crece en ese ambiente, y ahí es donde él va encontrando pues esa vocación tan particular que el Señor le tenía a cumplir. Y más o menos cuando tiene 17 años, si me permiten, traigo algunas fotografías que a lo mejor pudieran ilustrar el relato. Ahí está. Esta es Tepatitlán, es esa ciudad donde Anacleto nace. Es una ciudad evangelizada por franciscanos, y estos son sus padres, don Valentín González y doña María Flores. De don Valentín, algunos biógrafos han dicho que era un hombre un poco, pues hasta borracho, desentendido, pero la realidad no es esa. La realidad es que don Valentín era un hombre muy recio, de una disciplina muy firme, de un cuidado en la formación de sus hijos muy, muy singular, y doña María, una mujer muy piadosa. Se habla siempre que Anacleto tuvo una conversión a través de unos ejercicios espirituales que unos misioneros fueron a predicar ahí en la parroquia de San Francisco, que es esta que veíamos en la primera imagen, y a los 17 años, como decimos por ahí, el Señor lo tumba del caballo. La verdad es que también contó que su padre le exigía cada vez un comportamiento más
disciplinado, más serio, y así como el Señor lo encuentra en estos ejercicios espirituales, también ayuda la exigencia tan contundente de su padre, y más o menos a los 17 años él sale a la ciudad de San Juan de los Lagos, que es una ciudad también muy importante, un santuario mariano importantísimo, de los más grandes de México. Por supuesto que después de la Basílica de Guadalupe, la Catedral Basílica de San Juan de los Lagos es el segundo santuario más importante de México, con millones de peregrinos todo el año. Y Anacleto se va a estudiar a los 17 años allá, pero no porque quisiera ser sacerdote, sino porque en aquel momento no había otra manera de estudiar en México. Era a través de los seminarios que la Iglesia Católica organizaba, como los jóvenes campesinos o de pueblo. El caso de Anacleto era un comerciante, era un rebocero. Su padre se dedicaba a la confección de rebozos, también algún tiempo se dedicó tuvo una panadería, etcétera, pero Anacleto se va hasta allá para estudiar lo que hoy conocemos acá en México como el bachillerato o la preparatoria, que son estudios que van precisamente antes de los estudios universitarios o de grado, ¿no? Anacleto allá comienza a manifestar este sentido patriótico y comienza a organizar su primera organización cívica, que es la Falange de la Patria, en donde a las orillas del río que atravesaba la ciudad, que se llama La Sangre de Cristo, él va instruyendo a otros muchachos en cuestiones no solamente físicas, sino también de estudio, como la oratoria, el conocimiento de la historia de México, lo que hasta entonces se podía recoger. Estamos hablando más o menos de 1910, México ya en una revolución social, en una guerra civil encarnizada. Lo que entonces se conocía de la sociología cristiana, Anacleto lo comparte en esos espacios, pero definitivamente en 1913, él, después de rechazar incluso ofertas de ir a estudiar a Roma, porque sabía que su vocación no era el sacerdocio, se va a Guadalajara a continuar sus estudios para formarse como abogado, ¿no? Y ahí, pues, ahí comienza a surgir esta semilla de los defensores de la libertad, porque Anacletos, estando en Guadalajara, era un muchacho, si bien no vivía en la miseria, sí podemos decir que era un muchacho pobre de pueblo. Es decir, llega a Guadalajara con lo que trae en el bolsillo, y ahí se llega a vivir a una vecindad, es decir, una casa donde una viejecita le rentaba cuartos a los muchachos para que pudieran ahí llevar la vida de estudiantes, y ahí forma Anacleto el primer círculo o el primer núcleo de luchadores sociales que se conoce como la Gironda, o los girondinos. Y esta imagen ahí podemos reconocer a sus amigos de esta primera etapa cuando él llega a Guadalajara. Detrás de él, en la imagen de un traje claro, vemos al beato también mártir de Cristo Rey, Miguel Gómez Loza, que fue su amigo inseparable de toda la vida. Fue un hombre que, mientras Anacleto era idea, estrategia, intelecto, Miguel era puro corazón, era el brazo operativo, era el que ejecutaba las ideas del maestro, como le apodaban a Anacleto, pero también vemos, por ejemplo, en la parte superior a la izquierda, al doctor José Gutiérrez, que fue uno de los líderes del ejército cristero ya en la última fase, cuando le toca, después de que Gorostieta es asesinado, pues ahí tienes. Por lo tanto, está Jorge Reynoso, están muchos que fueron parte fundamental de la defensa de la libertad religiosa que Anacleto forja en este espacio, ¿no? Ahí Anacleto trabaja en círculos de estudio, que era un modelo que él había aprendido de los jesuitas, en las congregaciones marianas, en donde enseñaba fundamentalmente 3 materias, ¿no? Religión, historia nacional y sociología cristiana. Y de este primer círculo de estudio surge lo que se conoce como esta gran organización juvenil de héroes patriotas mexicanos, que es la Asociación Católica de la Juventud Mexicana, ¿no? Si bien es cierto que la ACJM, como se le conoce por sus siglas,
se fundó en 1913 en la Ciudad de México, nació en la Ciudad de México en 1913 con el impulso del sacerdote Bernardo Bergoin. Fue en Guadalajara donde se fundó, donde se expande a México, y esto fue de la mano de Anacleto González Flores. Ahí lo vemos a las afueras del Santuario de Guadalupe en la ciudad de Guadalajara, con sus compañeros de la ACJM portando el estandarte de la ACJM, que es una bandera muy significativa porque tiene los 3 colores de la bandera nacional, verde, blanco y rojo, y al centro lleva la imagen, aquí no se ve por supuesto, pero lleva la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, que fue esta compañía o esta devoción que los jóvenes católicos mexicanos tuvieron siempre como un referente. Ahí Anacleto comienza a desarrollar ya su tarea en Guadalajara, su apostolado con mayor intensidad. Es cuando comienza a publicar periódicos como La Palabra, por ejemplo, en 1917, o a colaborar en distintos periódicos. Fue siempre un gran periodista y un gran comunicador. Yo estoy seguro que si Anacleto viviera en nuestros tiempos, sería lo que hoy conocemos como un influencer, ¿no? Sería un hombre imbuido en las tecnologías de la información, audaz en el uso de estos recursos, y lo que correspondía a su época, Anacleto lo sabía explotar para evangelizar. Era un hombre que tenía esa cualidad, ¿no? Si quieren hacer alguna pregunta, interrumpirme, algún comentario, con toda la confianza del mundo, ¿no? Anacleto se convierte ya en Guadalajara en el brazo derecho laical de un hombre que también es un león de Dios, que es el arzobispo Orozco y Jiménez, ¿no? Un obispo que había sido formado en Roma en el Colegio Pío Latinoamericano, con una vocación social muy singular, junto con don José Morey del Río, que luego llegaría a ser arzobispo de México. Pero este hombre, don Francisco Orozco y Jiménez, arzobispo de Guadalajara, había llegado a Guadalajara en 1913 para ocupar el gobierno de la arquidiócesis de Guadalajara. Una de sus primeras acciones en ese año fue convocar a una peregrinación, estamos hablando de 1913, para honrar a Cristo Rey, ¿no? Todavía poco más de 10 años antes de la encíclica Quas Primas, ya en México se impulsaba por parte de los obispos la realeza social de Cristo, y se buscaba dejar patente esto con expresiones como peregrinaciones. Incluso les solicitan al Papa Pío X el permiso para coronar, los obispos de México le piden permiso para coronar, para colocar una corona a las imágenes del Sagrado Corazón de Jesús, que ya era una vocación, una devoción que estaba muy extendida en Europa y en México y en todas las naciones hispanoamericanas. Pero en México le hacen esta solicitud concreta al Papa, y claro, esto comienza a molestar a las autoridades civiles, que toman represalias contra el arzobispo, y apenas llegado a su gobierno en Guadalajara es exiliado de Guadalajara, y esto marca de manera definitiva todo su gobierno, que fue un gobierno largo de casi 25 años en la arquidiócesis de Guadalajara. Ahí don Francisco Orozco y Jiménez encuentra en Guadalajara hombres valientes como Anacleto González Flores, y forman esta mancuerna de la iglesia entre su pastor y los laicos para ser el núcleo de defensa de la libertad religiosa en México más relevante en todo el acontecimiento cristero, ¿no? Ahí Anacleto comienza a buscar la forma de responder a las agresiones que desde 1914 ya estaban padeciendo los católicos mexicanos. Y a diferencia de otros espacios en México, desde 1917, cuando se promulga la Constitución antirreligiosa de 1917, la del 5 de febrero de 1917, una constitución que tenía toda una legislación anticatólica, específicamente anticatólica, porque prohibía o
quería, a través de sus reglamentaciones, limitar, por ejemplo, el número de sacerdotes que podían permanecer en su ministerio. Obligaba en algunos casos a los sacerdotes católicos a tener esposa para poder llevar a cabo su ministerio, para que el gobierno les permitiera esto. El gobierno quería de alguna forma empadronar a todos los sacerdotes. ¿Por qué? Porque pretendía el gobierno determinar quién podía ejercer el ministerio o no. ¿Y esto a qué respondía? Respondía que la Revolución Mexicana y los gobiernos que emanan de ella estaban profundamente intimidados por toda la organización católico-social que en años previos Anacleto y otros líderes católicos como don Miguel Palomar y Vizcarra habían establecido en la sociedad mexicana a través de la formación de sindicatos, de obreros católicos, a través de la organización de damas católicas. Para que nos demos una idea o dimensionemos esto, Guadalajara tenía en ese momento 120,000 habitantes y solo las damas católicas de Guadalajara tenían empadronadas a 13,000 mujeres organizadas, es decir, más del 10% de la población. Solo una parroquia, que era el barrio donde Anacleto llega a Guadalajara y ahí comienza a hacer su apostolado. Y estoy hablando de esto antes de la acción del protagonismo de Anacleto. Solo una parroquia tenía, por ejemplo, una sociedad católica de obreros con cerca de 8,000 afiliados, ¿no? Entonces, esto significaba a los revolucionarios que por la vía democrática sería prácticamente imposible arrebatarle a los católicos la preponderancia, incluso en la vía electoral, es decir, la preponderancia del poder. Los católicos ya habían tenido un ejercicio, una experiencia de participación política, donde Anacleto incluso había sido candidato a diputado, en donde lo habían ganado todo y en buena lid, ¿no? Entonces los revolucionarios advertían en esta organización católico-social una amenaza y fue por ello que comienzan a provocar la reacción violenta de algunos sectores del catolicismo que se encontraban ya desesperados o frustrados, y otros que por la vía pacífica habían, como Anacleto, organizado la sociedad para paralizar estos esfuerzos del gobierno por limitar la presencia de los católicos en la vida pública. Anacleto usa siempre recursos pacíficos, no porque fuera un pacifista al estilo Gandhi, como algunos han querido colocarlo. Yo creo que Anacleto no tiene nada que ver con Gandhi, está muy lejos de esa caracterización que algunos buscan equiparar. Yo estoy convencido que Anacleto tenía otros referentes, porque cuando uno lee a Anacleto, cuando uno lee sus escritos, se da cuenta que sus referentes, que primero que Gandhi no fue un referente, y aunque algunos historiadores muy relevantes, incluso como el doctor Jean Meyer, al que debemos una obra magnífica sobre la cristiada, este historiador francés, cometen ahí un desajuste en la figura de Anacleto cuando lo colocan como el hombre que quiso ser el Gandhi mexicano. Yo creo que Anacleto nunca tuvo a Gandhi como un referente, más bien tuvo a Windors, el alemán, a Daniel O'Connell, el irlandés, o a Alberto de Mun, el conde de Mun, el francés, entre otros muchos católicos sociales como sus grandes referentes, ¿no? Pero acá en México se ha dado recientemente por la difusión de una biografía del beato Anacleto desde el 2005 y que se ha vuelto a retomar ahora que el Papa Francisco le ha permitido a los obispos o le ha autorizado a los obispos la declaración de Anacleto como patrono de los laicos mexicanos, con este título de Anacleto, el hombre que quiso ser el Gandhi mexicano, pero ahí me parece que hubo hay un desenfoque de la realidad de la figura central de este luchador de Cristo Rey, ¿no? Estos son sus grandes referentes. Cuando arrecia la persecución, Anacleto González Flores se pone al frente de la defensa de la libertad religiosa y para ello diseña, como lo había hecho Windors en Alemania o Daniel O'Connell en Irlanda, una unión popular. Es
decir, la unión de todos los sectores del catolicismo, entiéndase caballeros de Colón, damas católicas, sociedades de obreros, la propia Juventud Católica Mexicana, que estaba organizada a través de la ACJM, y forman un solo frente, ¿no? Con la idea de responder a esta intervención injusta de los gobiernos mexicanos y esta persecución cruenta que ya se daba en las poblaciones donde tenía influencia la Unión Popular, y junto con sus amigos, que es Miguel Gómez Loza, el mismo que veíamos de saco claro en la otra imagen, acá lo vemos prácticamente vestido de campesino, convertido por las circunstancias en el gobernador civil de los cristeros, un hombre que tuvo que asumir la autoridad de los territorios cristeros para contener también los ímpetus de los cristeros en su ejercicio militar, ¿no? Propio de una guerra, por supuesto. Y que cuando Anacleto lo tenía siempre como su gran colaborador, él era tesorero de la Unión Popular, mientras que este hombre que vemos a un lado, con los brazos cruzados, es también el mártir, el beato Luis Padilla Gómez, que era secretario de la Unión Popular y que fue compañero de martirio de Anacleto. Fue apresado la misma noche y llevado al mismo lugar donde luego fueron martirizados, ¿no? Finalmente, Anacleto era un hombre de familia, un hombre que se había casado en 1922 con una mujer que había conocido en un orfanato al que luego él frecuentaba, con la que estuvo cortejándose a través de cartas, y en 1922 se casa con Conchita Guerrero, con quien tiene 3 hijos. En la imagen vemos a 2, a José de Jesús, porque así fue bautizado, aunque su madre luego a los 20 años de edad lo lleva al registro civil y le pone civilmente, le llama Anacleto de Jesús, y Raúl, que fue su tercer hijo. Su segundo hijo, de nombre Francisco, murió apenas a un mes de haber nacido por cuestiones de salud. Pero Anacleto, pues que, fíjense bien, él era terciario franciscano, o sea, tenía esta particular vocación por la pobreza, y aunque tenía estos talentos tan grandes que pudieron haberle sido muy rentables, imaginen ustedes, por ejemplo, que llenaba auditorios completos solo para escuchar alguno de sus discursos, que la gente le seguía por multitudes, que se rodeaba con la gente más pudiente de la sociedad tapatía, así le llaman a la sociedad de Guadalajara, la sociedad tapatía, que de la misma forma conversaba con obreros todos los días, pues naturalmente su esposa tenía ciertas expectativas sobre su seguridad y sobre las garantías económicas para ella y para su familia. Y aunque Anacleto no buscó nunca, no fue un conquistador de dinero, fue un hombre dedicado completamente a la causa de Cristo, a veces acá en México se ha llegado a abusar de decir que era un mártir de su mujer, que no comprendía esas causas. La realidad es que cualquier mujer tiene esas aspiraciones y son legítimas para ella y para sus hijos. Y aunque Anacleto no fue un desobligado, ni mucho menos, tampoco es que haya sido un mártir de la opresión de su mujer. Era un hombre casado que tenía las dificultades de cualquier padre de familia, de cualquier esposo. Y yo creo que su esposa, con mucho cariño, le fue acompañando en este camino. Yo he encontrado algunas hojas de protesta en donde aparece la firma de Conchita, por ejemplo, ¿no? Yo creo que de forma que si creemos aquellas versiones que hablan de un Anacleto que batallaba mucho porque su mujer no le comprendía, pues lo menos era que su mujer apareciera firmando sus propios desplegados. Yo creo que los hubiera ignorado por completo, ¿no? Y eso nos habla también de una mujer que supo estar a su lado, caminar esta ruta martirial por la que Anacleto avanzó toda la vida, en el sentido de ir a contracorriente siempre, incluso en el tema financiero. Y bueno, hay que darle su mérito de haber tenido la generosidad de soportar junto con Anacleto una cruz que ni él ni ella buscaron, ¿no? Y finalmente, tras una larga vida de testimonio, de organización
de la vida de la comunidad, del pueblo, para construir precisamente la libertad, la unidad y la paz, Anacleto es tomado preso el 1 de abril de 1927 en Guadalajara, junto con los hermanos Vargas González, que eran dos muchachos de la familia que lo había recibido para esconderlo, porque ya era perseguido por la policía en Guadalajara, que le acusaba de pues hacer, lo cual era verdad, hacía la cabeza del movimiento de resistencia católica a estos gobiernos anticatólicos. Y como les decía, esa misma noche también es apresado en su casa Luis Padilla Gómez, que era su secretario en la Unión Popular. Los martirizan, a Anacleto lo cuelgan de los pulgares, le desollan las plantas de los pies, lo golpean brutalmente y muere. Luego él pide ser fusilado al final de este grupo de 4 héroes de la fe, y se enfrenta a este regimiento que lo ha de fusilar, y se dirige al militar que está al frente y le dice: hoy usted tendrá un abogado ante el justo juez, ¿no? Porque Anacleto precisamente era abogado, y alienta hasta el último minuto a Jorge, a Ramón y a Luis, y muere, aunque no en el fusilado, porque ya estaba tan debilitado que su último grito fue: por segunda vez que me escuchen las Américas, yo muero, pero Dios no muere, que viva Cristo Rey, que es un grito que Anacleto toma prestado de Gabriel García Moreno, el presidente ecuatoriano asesinado por la masonería, también en un clima de persecución, que había gritado precisamente en un grito que incluso es contra esta modernidad y Nietzsche, que había dicho, y este nihilismo por el que se había dicho que Dios había muerto. Anacleto le quiere espetar en la cara aún en los últimos instantes de su vida, que aunque a él le arrebataban la vida en ese momento, Dios no moría, Cristo vive, Cristo reina, ¿no? En la profundidad del mensaje y de ese grito de guerra. Y termina, por supuesto, como los cristeros mexicanos, diciendo: viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe. Y al final, pues es asesinado con un golpe en el costado, que prácticamente le quita la vida. Y es así como Anacleto se convierte, pues, en un mártir de la fe, en un soldado de Cristo Rey, y en un hombre que a través de toda su vida, con sus escritos, con sus oratorias, con su forma de organización del pueblo, supo recuperar por la vía pacífica, y no porque fuera un pacifista. Quizá esto, cuando lo adjuntaban a la figura de Gandhi, se tergiversaba completamente. Anacleto fue un hombre que siempre habló de la guerra, que siempre habló del combate, que siempre habló de la conquista, que siempre habló de formar ejércitos, que siempre habló de la espada. Yo me cuesta mucho trabajo pensar que siendo así un lenguaje tan combativo, todavía hay algunos que tengan el atrevimiento de colocarlo ahí al lado de un pacifista al estilo de Gandhi, ¿no? Pero bueno, finalmente, yo creo que Anacleto representa para nosotros un cristiano completo, ¿no? Un laico completo, un hombre excepcional. Y esta frase a mí me gusta mucho del beato, que la escribió en uno de sus artículos en 1919, donde decía: solamente un cristianismo pleno, completo, que no olvide a los caídos, a los débiles y a los que sufren, puede salvarnos de la catástrofe que se avecina. En nombre de Dios sembraremos gérmenes de restauración social, y ya bajarán de lo alto el agua y la luz que fecundizan al grano caído en el polvo y vivifican la hierba que crece en la llanura, ¿no? Es pues, el Anacleto González Flores, el beato, el hombre que en México le reconocemos como el patrono de los laicos, y que lo proponemos a la iglesia entera como un modelo de santidad, porque hay reconocimiento popular de su santidad. Su sepelio fue abarrotado por miles y miles de católicos que, a pesar de la amenaza de tener ahí un gobierno
como el que teníamos en México, callista, perseguidor, masón, no se intimidaron y por miles acudieron a honrar a este hombre que toda su vida se dedicó a honrar, a dar gloria a Cristo a través de su testimonio, ¿no? Y bueno, pues esta es un poco la narración de la vida, muy breve, por supuesto, muy condensada, pero queriendo conversar un poco con ustedes sobre este testimonio tan singular, tan heroico, tan grandioso. Muchas gracias, Paco. Muchas gracias. Aprovecho para hacerte una pregunta entonces. Sí. Primero, gracias por la aclaración respecto de Conchita, porque yo había leído en un libro de un sacerdote norteamericano, James Murphy, que decía que había tenido un muy mal matrimonio, que había sido justamente había sido uno de los grandes problemas de su vida, que ella le reclamaba una mejor vida desde el punto de vista económico, por ejemplo, ¿no? Entre otras cosas. No tengo duda. Sí, pero ¿qué mujer no reclama? Pero había me acuerdo más o menos de ese libro que un poco decía esa cuestión, ¿no? Que como que él no había, que no eran uno para el otro, decía eso el sacerdote. Acá hay incluso alguna versión de uno de sus postuladores que dice que Anacleto no buscaba cortejarla a ella y que su matrimonio es producto de una confusión, que era otra Conchita a la que él escribía. Pero la realidad es que Anacleto no tenía el carácter de dejarse intimidar por un error de estos. O sea, a mí me parece absurdo que pensemos un hombre que supo sobrellevar o llevar sobre sus hombros cargas tan duras como una persecución de un gobierno entero, y que no haya tenido corazón para decir, pues no era para ti, porque además fue un enamorado toda su vida, fue un hombre, un conquistador toda su vida. Yo tengo cartas que enviaba a él a otras mujeres y era un hombre que sabía cortejar. Entonces, naturalmente su mujer pues estaba molesta porque tenía expectativas y qué mujer no las tiene y qué mujer no le reprocha al que anda dedicado con tanta generosidad a las cuestiones de la causa de Cristo, que no voltea a ver de vez en cuando a sus hijos y a su esposa y que los tiene abandonados. Me parece a mí eso algo natural que ha sido sobredimensionado para colocar todavía más alto a Anacleto, pero humanamente es lo propio de la mujer, de la esposa, exigir más y sobre todo cuando le ven tanto talento y tanto potencial, que a su juicio pudiera estar mejor orientado hacia la seguridad y hacia las necesidades materiales de su esposa y de sus hijos. Sí, perfecto. Y yo, de mi parte, dos consultas más. Una es también una de las cosas que se dijo siempre, era su oposición a los cristeros, a la guerra, a la lucha armada, digamos, de parte de los cristeros. ¿Qué digamos, hay algo documentado? Sí. ¿O cuál es la postura concreta que él tenía en ese respecto, ¿no? Personalmente, él se había desencantado de la lucha armada como medio eficaz de conquista de la libertad, porque había tenido una experiencia como revolucionario. Él había sido villista. Él se había sumado al ejército villista en este contexto. En 1914, una de las facciones de la revolución, que era el carrancismo, el grupo más radical, había llegado a Guadalajara y lo había destruido todo. Templos, seminarios, había dejado vírgenes, había quemado bibliotecas, tomado vasos sagrados, todo. Y algunos sacerdotes se habían sumado al ejército villista porque era la facción que combatía al carrancismo, ¿no? En este ánimo de contener la barbarie. Anacleto se había ido de Guadalajara a un pueblo que estaba cerca donde su hermano tenía un comercio, a trabajar con él. Estando allá, llega su padrino de bautismo, que era el padre Miguel Pérez Rubio, que iba junto con este grupo villista y lo invita como director de proclamas a Anacleto, porque era buen orador, ¿no? Entonces Anacleto se une, pero resulta que un día, al estar dando catecismo a los niños, una actividad que hizo durante toda su vida a partir de su conversión, este grupo de villistas es alcanzado y es asesinado por órdenes del general Obregón, que en ese momento estaba aliado a Carranza.
Anacleto salva la vida y en ese momento él se da cuenta que no era la vía de las bayonetas y las armas la manera en cómo iba a transformar la realidad compleja del país. Ahora, nunca Perdón, se opuso, Paco, esa es la revolución de los generales. esa es la Revolución Mexicana, que se conoce como esta guerra civil que buscó cambiar el gobierno después de la dictadura larga de Porfirio Díaz, ¿no? Y bueno, Anacleto ahí se desencanta de la cuestión armada, pero no se opone a ella. En el momento en que después de haber agotado todos los recursos posibles por la vía civil, pacífica, política y del diálogo, una vez agotado todo eso, él dice, yo no voy a involucrarme como líder de la cuestión militar, pero sí asume la dirección de todo el movimiento que por supuesto incluía la parte militar, ¿no? Aunque él no daba una sola indicación en cuestiones militares. Él fungía como la cabeza de todo el movimiento. ¿Y qué implicaba todo el movimiento? También la organización civil de los territorios dominados por el ejército cristero, ¿no? En las escuelas, los comedores asistenciales, los hospitales, todo aquello que implicaba la organización de la vida social en medio de una guerra civil. Y hay artículos en donde Anacleto honra a estos levantados en armas, aunque él personalmente nunca tomó una para defender la libertad. Pero no significa que haya incluso denostado esto, al contrario, lo veía como algo muy, muy, muy grandioso. Y su Francisco, accionar muchas había gracias. sido. Perdón. En el aspecto de acción o de actividad, él había planificado todo lo que había sido el boicot, ¿verdad? Sí, tomándolo de otras experiencias como la de Windors o la de Daniel O'Connell, que trataban de organizar al pueblo para acotar la acción del gobierno, ¿no? Siempre fue un hombre estratégico en ese sentido. Paco, muchas gracias, buenísimo. El amigo de él, ese íntimo amigo que asumió, según le explicaste un poco, el gobierno de todo el movimiento cristero, él también manejaba la parte estratégica y militar y era el íntimo amigo de él. Sí, aunque Miguel tampoco asumió las armas, asumió las armas en el sentido militar, porque él anduvo armado casi toda la vida, eso era lo propio de la época, eran rancheros, ¿no? Claro. Entonces, en el campo las armas no, por eso la gente estaba armada, porque hoy estamos desarmados, pero en esa época en México era lo más natural, ¿no? Claro. Y Miguel, aunque no tomó las decisiones finalmente de estrategia militar, al ser el gobernador, cuando Anacleto vivía, no existía esta figura de gobernador civil como tal. Esa fue una figura que se crea tras la muerte de Anacleto y cuando Miguel tiene que asumir la dirección del movimiento, los militares que ya en enero del 27, es decir, los cristeros ya se organizaban como un ejército formal, se dieron cuenta de la necesidad de tener una autoridad civil en estos territorios que ellos habían conquistado, Claro. ya, por la vía armada. Y Miguel asume la condición de gobernador civil de los cristeros, esto es decir, la autoridad civil de esos territorios, y él le toca la organización, pero también la contención de las cuestiones de los abusos del ejército cristero, que lo sabía. Por ejemplo, pedían préstamos forzosos a los hacendados o a los ricos y Miguel mediaba para que aquello que era forzado por las circunstancias, al menos tuviera una retribución justa en el momento en que se alcanzara la victoria, por ejemplo, y hacía constar este tipo de préstamos, ¿no? Porque de otra manera sería robo. Entonces, Miguel, que también muere un año después, asesinado por el gobierno, pues tenía esa tarea que era la tarea muy difícil. Narran que alguna vez él tiene que dar una orden de sentencia de muerte a 4 personas, ¿no? Y el 14, este famoso guerrillero cristero, le desobedece y Miguel le reclama, le dice, oye, yo te di una orden. A mí me generaba un poco me contrariaba cuando leí que Miguel había dado una orden, porque es beato, ¿no? Que había dado una orden de sentencia de muerte a 4 personas. Pero en la doctrina católica en ese momento,
no entendía que en estas circunstancias de la guerra, ese tipo de sentencias eran moralmente válidas, ¿no? Es decir, no hay manera en una guerra de mantener miles de prisioneros, ¿no? Por ejemplo. Y la gravedad de los delitos que pudieron haber cometido estas personas, pues ameritaban probablemente ese castigo en esas circunstancias concretas. Por eso la decisión de Miguel no debe sernos escandalosa, ¿no? No. Era una autoridad civil para efectos prácticos. Entonces Miguel no estuvo al frente de la cuestión militar, no tomaba las decisiones, pero sí orientaba y trataba de orientar hacia aquello que era moralmente bueno, aún en los actos de guerra de los cristeros. O sea, era un hombre que tiene una autoridad Está moral buenísimo. indiscutible. Importante que no se opusieron de modo alguno, porque si no hubiesen estado de acuerdo con la beligerancia, ellos se hubiesen apartado de eso. Sí, sí, sí. No Y hubo otra tal. preguntita sobre Anacleto. ¿Qué conocimiento tenés de la causa de canonización, ya del beato y Bueno, han sido beatificados él y otros compañeros, eran 13 hasta ese momento, entre los que estaba San José Sánchez del Río. claro, En el proceso de canonización, ellos fueron declarados beatos porque se hizo evidente que vivían de forma heroica las virtudes de la fe y que fueron asesinados o martirizados por odio a la fe. Ese hecho contundente y innegable les alcanzó la beatificación, sin la necesidad de un milagro comprobado. Para poder ser canonizados se requiere que se compruebe que hay un milagro por su intercesión. No se ha llegado a esa conclusión, aunque evidentemente en la devoción popular, en la piedad popular, existen muchos testimonios de la intercesión del beato y de sus compañeros mártires, pero no hemos sido capaces como iglesia diocesana o de comprobar esto por los medios que la iglesia ha colocado. Ahora, hay que seguir usándolo como intercesor, es bueno, ¿no? Es muy bueno, decimos acá en nuestro pueblo que es un abogado de nuestra tierra en el cielo, ¿no? claro. Entonces, eso es lo que limita. San José Sánchez del Río, que era parte del grupo, este niño cristero de Zaguayo, Michoacán, sí fue canonizado porque el milagro que se le atribuye a su intercesión, que es el de una niña que sana de una situación crítica de salud, la madre, al momento que pide la intercesión de San José, no refiere y compañeros mártires, ¿no? Por lo tanto, se excluye del grupo y se canoniza específicamente a San José. Claro que hay, depende mucho del impulso que le den los interesados a este tipo de procesos, ¿no? Pero en el caso de Anacleto y Miguel y Luis y otros que están ahí, los hermanos Vargas, pues pasa por ahí, que hace falta que como iglesia podamos dejar patente este milagro. Paco. Paco, perdón. No, una última que no es específicamente referida a Anacleto, pero me gustaría saber tu opinión, un tema que por ahí medio debatido. ¿Cómo ves vos personalmente la participación de la jerarquía o la actuación de la jerarquía mexicana de aquellos momentos en los acuerdos finales de la Guerra de los Cristeros? Bueno, porque es un tema es una herida controvertido, ¿no? Es una herida que 100 años después no ha sanado. ¿No? Por eso me gustaría saber tu opinión personal. Para ver. Bueno, decía uno de los obispos que participó en esto, que él mismo hacía esta expresión, ¿no? Los arreglos, si se pueden llamar arreglos, ¿no? Yo creo que ciertamente había presiones de Roma, de Estados Unidos, de los intereses económicos y militares, y sobre todo por los recursos energéticos de México, de los Estados Unidos. Y yo lo que puedo reprochar de alguna forma es que estos obispos que tomaron la decisión
incluso por encima de la opinión de otros obispos, tampoco escucharon al pueblo. Es decir, nunca consultaron a los que estaban en armas. Ahora, la iglesia, en algunos casos, me refiero a la jerarquía, ya advertía signos de descomposición por la ausencia plena de estas prácticas religiosas. Eso es verdad y sucedía. La gente empezaba, después de 3 años del cierre de los templos, a perder esta relevancia en su vida particular de la fe. No me parece descabellado que eso los haya impulsado. Nosotros vimos no hace mucho cuando el cierre de los templos y por una temporada que no correspondió a los 3 años, cómo tuvo consecuencias en el pueblo de Dios, ¿no? Con la pandemia. Así es, que generó distancias. Sí, ¿no? sí. Entonces, pensemos que en medio de una guerra civil, con todo lo que esto significa después de 3 años, evidentemente estaban desesperados por retomar el pastoreo del pueblo de Dios. Sin embargo, sí hay que decir que no se tomaron en cuenta a los cristeros, que fueron brutalmente humillados, y que incluso cuando después de que no se respetan los acuerdos, o lo que debió haberse respetado, porque ni siquiera se cambió una coma de lo que originó el levantamiento, pero se habló de una simulación sin modificar las legislaciones. Cuando los católicos cristeros ven que no se respeta esto, se lanzan una segunda vez a las armas, y algunos en la jerarquía los amenazan con excomunión, ¿no? O sea, los abandonan completamente. Entonces, mi opinión es que difícilmente podemos juzgar eso, pero sí hay elementos que hacen pensar que hubiera sido mejor escuchar a los cristeros. Miren, fue tan delicado que el mismo Orozco y Jiménez fue expulsado de México como parte de los acuerdos. Él y otros 2 obispos fueron exiliados del país. Aceptó este grupo del episcopado que hizo los acuerdos, que se exiliara a 3 obispos mexicanos, Orozco y Jiménez, Enrique Zárate y López Dar. Y no así a Ruiz ni a Pascual Díaz. Ni a Díaz. No, porque ellos fueron los que... Primero, Ruiz tenía la delegación apostólica. O sea, era el representante del Papa, ¿no? Y Pascual Díaz, pues, tenía de alguna forma influencia en el episcopado norteamericano, y pues tenía él era obispo de Tabasco, y la parte más compleja, más radical de este movimiento venía del sur de México, ¿no? De donde estaba Tomás Garrido Canaval. Entonces yo creo que Pascual Díaz tenía cierta influencia entre los grupos revolucionarios, y eso le valía para poder dialogar con ellos, ¿no? Y Paco, una última pregunta de mi parte, por lo menos. ¿Cómo toman Anacleto, por ejemplo, González Flores, el mexicano común, el hombre que no es cristiano, católico, fuerte, así en lo popular en general? ¿Cómo lo toma? ¿Lo conoce? ¿Lo tienen presente? No, sí, sin duda es un gran desconocido. Nosotros padecemos, al igual que todas las patrias hispanoamericanas, de este mal del liberalismo que ha inundado todos nuestros espacios públicos con los nombres vergonzantes de héroes que no son héroes, de verdaderos timadores, y a reserva de algunas falsos calles... próceres. ¿Mandé? Falsos próceres, digo. Con falsos próceres. Entonces, es más, es difícil que yo alguna vez, en mi ignorancia y siendo todavía muy joven, colocaba la idea de que acá en Jalisco tenemos una rotonda de hombres ilustres, y entonces yo comencé a impulsar por un amigo que tenía en la Diputación que se colocara el nombre de Anacleto o una estatua en esta rotonda de hombres ilustres. Pero fue el propio cardenal Juan Sandoval Íñiguez, un hombre que también ha sido muy valiente, que me dijo, habrá que esperar a que concluyan los procesos
de canonización, porque de otra forma podemos entorpecer las circunstancias. Lo entendí en ese momento, él tenía una visión más amplia. Hoy se ha construido en Guadalajara un santuario enorme en el cerro, uno de los cerros más altos de la ciudad, en honor a los santos mártires de Cristo Rey. La iglesia tiene sus caminos, y luego en el 2019 viene esta declaración como patrono de los laicos mexicanos, y los obispos lo solicitan al Papa, pero me ha llamado la atención porque los propios obispos no conocían a profundidad la figura de este personaje. Ellos lo conocían o lo reconocían como un mártir de la persecución religiosa, pero alguna vez que le pedí a al hoy presidente del episcopado mexicano que si me podía hacer el favor de hacerme la presentación de uno de los libros que he compendiado sobre el pensamiento de Anacleto, las primeras 2 palabras que coloca ahí el hoy presidente del episcopado mexicano dice asombro y gratitud. Y cuando dice asombro y gratitud explica que estaba asombrado por la profundidad del pensamiento y de la figura gallarda de este cristiano, y gratitud porque a través de este ejercicio que habíamos hecho, hoy podía conocer con mayor profundidad a este hombre de Dios. Entonces, si esto sucede en la jerarquía, imagínate en la cuestión civil, que toda la vida fue repudiado. Más o menos hasta los años 50 se le hacía cierto reconocimiento por sus amigos, por quienes le conocieron, por quienes recordaban todavía todas sus andanzas por la ciudad. Pero más allá de eso era difícil porque su nombre fue sepultado, porque así convenía a los gobiernos liberales, ¿no? Y revolucionarios. ¿Y ese libro dónde lo podemos conseguir? Mira, en Amazon, si me permite, padre, colocar la presentación. En Amazon, y en Mercado Libre en México, yo he colocado una serie de compilaciones de los artículos que Anacleto escribió, y que podemos localizar evidentemente. Este primer libro de La Victoria del Porvenir habla sobre la masonería, la revolución y el protestantismo. Todos los artículos que escribió sobre esta secta tenebrosa, decía él. La acción social es toda el programa de restauración social a través de la sociología cristiana. La misión de la mujer es todo lo que Anacleto escribe sobre la mujer y familia. La conquista de la libertad es una defensa de la iglesia como la creadora, la de la libertad en el mundo. Tú serás rey, que es uno de sus libros que él escribe para los jóvenes, y este libro que también lo editamos en la editorial, que es una tesis de la filosofía del lenguaje sobre el pensamiento de Anacleto González Flores. Ahí los tienen. Paco, ¿conoces a un autor que se llama Juan Miguel Zunzunegui? Sí, lo conozco por YouTube, por supuesto, no personalmente. Perfecto. Es a tu criterio, porque me parece que compartimos bastante criterio, ¿no? En relación a estas cosas. Es un hombre atinado en algunas, en muchas cuestiones, en la defensa que hace de la influencia de España en nuestras naciones. Exacto. Pero no pasemos por alto que es un hombre imbuido incluso en cuestiones medio esotéricas y de esta naturaleza que le lleva a tomar algunas posiciones, toman distancia, y lo que a mí particularmente no me gusta es su posición sobre el acontecimiento guadalupano, el cual niega rotundamente. Claro, él dice que no, que es como si fuera un mito, ¿no? Dice más allá de que exista dice o no. Dice que es una pintura elaborada por un indígena y que ha sido de alguna forma usada como un recurso de evangelización. Pero bueno, yo como mexicano no solamente niego rotundamente eso, sino que me ofende profundamente lo que dice Juan Miguel, sin restarle mérito a esa gran labor que ha hecho de reescribir la historia que nos habían contado. Sí. Y es una máquina de hablar, además. Sí, y es bueno, muy bueno. Tiene una verborragia impresionante. Sí. Muy bien.
Bueno, Paco, de mi parte, muchísimas gracias, Paco, por el tiempo y gracias al padre por haber organizado esta charla que habría que difundirla bastante más, ¿no? Bastante, Ahora la va a bastante. subir el Muy padre y bien. la difundimos. Muchísimas gracias, Paco, a tus órdenes. A ustedes. Paco, la verdad que asombradísimo, asombrado no, más que asombrado, me encantó la historia, un verdadero discípulo de Cristo Rey, como dijiste, ¿no? Un verdadero seguidor, porque fue un soldado de Cristo Rey. Cristo dijo eso, jamás él dejó de confrontar al que está equivocado, sin miedos. Es un ejemplo también para los obispos de hoy, ¿no? Sí, sin duda. Debería ser un ejemplo, porque obispos como ese que nombraste, Jiménez, Francisco Jiménez, Orozco y Jiménez. Perdón. Qué hermoso escuchar esa historia y Cristo te dice, no hay que temer. Estamos tan amilanados, tan desinformados. Cuando tuvimos un programa sobre García Moreno, también ahí, muy hermoso también, que habló el padre Leonardo de nuestra congregación, vimos también que qué desinformado que está el pueblo de Ecuador. Es más, lo tienen en la historia como un tirano. Eso porque los liberales han usado las escuelas, los colegios, todo para calumniar, ¿no? Bueno, el mundo os odiará, dijo Cristo. Bueno, yo hablo como sacerdote, ¿no? Claro. Y la vida que mostraste, Paco, es realmente ejemplar, maravillosa. Tenemos que difundirlo. Y para que se enciendan también todos los católicos, de no tener miedo de hablar, porque Cristo además dijo, el mundo nos va a odiar. O sea que la gran marca para saber que somos discípulos de Cristo es que nos odien, digamos, Sí. por seguirlo, ¿no? Por seguirlo a él, por supuesto, como Anacleto. Sí, padre. Déjeme despedirme nada más leyendo una cita textual del Beato a propósito del centenario de la Cúas Primas, que él escribe justamente en el momento en que esta encíclica del Papa Pío XI es promulgada, y dice así, dice, hoy lo proclamamos rey, lo reconocemos como rey, pero necesitamos jurarle que dejaremos nuestra vieja actitud de momias de sacristía y de enterrados vivos en nuestros hogares, y que a partir de este día glorioso haremos que todas las fuerzas católicas desemboquen en la vida pública para que Cristo reine en la prensa, en el libro, en la escuela, en las organizaciones, en las instituciones, en una palabra, en la mitad del corazón del pueblo y en la mitad de todas las corrientes de nuestra vida pública y social, ¿no? Qué maravilla. Impresionante. Impresionante. Qué definición, ¿no? Qué definición, que es propio del verdadero católico, ¿no? Y qué actualidad debería tener eso, ¿no? Sí, totalmente. Pues ha sido un placer y muy contento de platicar esto que a mí en lo particular tanto me apasiona. Y pues la verdad es que me llena de orgullo que mi paisano y este hombre que ha marcado tanto mi vida particularmente llegue tan lejos y síganlo promoviendo. Que yo estoy seguro que, y sobre todo pidiendo su intercesión para que pronto alcancemos este reconocimiento que nos permita colocarlo como modelo de la Iglesia Universal. Bueno, querido Paco, bueno, que esperemos que hagamos otro programa sobre este mártir. Sería muy bueno justamente para seguirlo difundiendo, ¿no? Dios quiera que sí, estamos a sus órdenes. Gracias, muchísimo. Y muy gracias por el panel de lujo que tengo, el doctor Claudio Rossi y el doctor Ibarra. Ellos son re humildes, no quiere creer el doctor, pero... Me imagino. Bueno, pues un placer, agradecido completamente. Bueno, Paco, muchísimas gracias y un gusto haberte conocido. Igualmente, quedo a sus órdenes. Muchas gracias, Paco. Gracias, padre. Gracias, por favor. Quería contar algo, Paco, antes que te vayas. Antes que te vayas. El próximo programa, mira qué interesante, seguimos con los mártires. Se llama así el programa, Non Possumus, la vida del cardenal Wyszynski. Y bueno, el que nos va a hablar es un sacerdote que ahora está argentino, que está destinado en Polonia, y que es el hijo del que está acá abajo en la pantalla, el hijo de don Diego. No sabía. De don Diego, muy bien. No sabía. Nos va a hablar de este gran confesor de la fe, ¿no? Sí. Así que seguimos emocionándonos con los ejemplos de estos grandes hombres, ¿no? Sin duda. El cardenal Wyszynski, hablando de
de obispos ejemplares, ¿no? El cardenal en este caso, cardenales ejemplares. Así necesitamos cardenales con bien puestas las ideas y el coraje bien decidido. Ese es el verdadero cristiano, discípulo de Cristo, ¿no? Y ese sí que, bueno, estoy re contento. Bueno, muy contento con el programa de nuevo, Paco, y mis invitados que fueron de lujo también. Y vemos que todos vamos a hacer una oración para la bendición y después la despedida. Bueno, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Te agradecemos, Señor, por esta reunión tan hermosa, alabando a este gran beato, y te pedimos por nuestra patria, por nuestra América, para que retorne a sus orígenes. Solamente así salvaremos nuestra América y nuestro mundo. Bueno, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Deje caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, mis queridos hermanos. ¡Y viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva! Bueno, nos vemos. La Virgen de Guadalupe. ¡Viva Y también! la Virgen, gloriosa emperatriz de América, la Virgen de Guadalupe. Muchísimas gracias, querido Hasta Paco. pronto. Una bendición muy grande para tu familia. Y viva México también, ¿no? Que viva México, viva Argentina. Católico. Hasta pronto, nos vemos. Hasta pronto y gracias. Gracias. Cristo Rey, viva Cristo Rey, el grito de guerra que enciende la tierra. Viva Cristo Rey, nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón. Pelear por él es todo un honor. Entre las calles de un pueblo de tierra y amor, tallan que tallan sus manos. Entre los mates cebados, un simple quebracho que espera ser Dios. ¡Qué dichoso árbol! Él es curita de un pueblo derramando amor. Él es sotana, él es viento. Él es bandera de encuentro que juntos flamean hacia el Redentor. ¡Qué amigo que tengo! Camina zapato de encuentro con la cruz que ilumina tu pecho. San Francisco, solano en tu cuerpo, violinero viejo. Camina llamando a María, pa' que teja tu santa armonía, que en tus rezos tú sigas creciendo, hombre del silencio.